Bienvenidos a la casa de Dios. No sé si usted ya se dio cuenta del hermoso día que Dios nos ha regalado. Amén. Esa es muestra de la bondad, de la misericordia de Dios. Y como su palabra dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y nosotros somos testigos del poder grandísimo de nuestro Dios. Vamos esta mañana a abrir la palabra de Dios en uno de los libros históricos de la Biblia, y lo vamos a hacer en el libro de Josué. Josué capítulo número 7. Libro de Josué capítulo número 7. Vamos a leer esta mañana la palabra de Dios. Y vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. Josué capítulo 7, y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 6. Josué capítulo 7, del versículo 1 hasta el 6, la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Bectaben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviéndose a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta el Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos ante tu presencia, Señor, esta mañana hermosa, preciosa que nos regalas, porque estamos agradecidos, Señor, porque nos muestras tu misericordia, tu bondad, Señor, al ver la luz de un nuevo día, al sentir el aire, Señor, que sopla sobre nuestras vidas. Y gracias por el privilegio que nos concedes de poder estar en tu casa esta mañana, Señor, honrando, glorificando tu nombre. Gracias por el privilegio que nos das esta mañana de abrir tu palabra, de poder leerla, Señor, y para poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que prepares nuestras mentes, prepares nuestros corazones para poder recibir tu palabra, para poder atesorarla. Que el propósito, Dios, por el cual tú has enviado tu palabra esta mañana en cada una de nuestras vidas se pueda cumplir, oh Dios. Bendice a los oyentes aquí presentes, como aquellos que allá en la intimidad de sus hogares, en cualquier lugar, en cualquier momento se escucha esta palabra. Tu propósito también pueda cumplirse en la vida de cada uno de los oyentes. Mientras tu palabra se predica, Señor, sigue operando milagros, prodigios, maravillas en medio nuestro. Que toda enfermedad sea sanada, que toda debilidad sea fortalecida, que todo aquello, Señor, que nos impida esa comunión contigo, Señor, podamos echarla fuera en el nombre poderoso de Jesús. Que nadie esta mañana, Señor, de este lugar se vaya con las manos vacías. Echamos fuera toda tristeza, toda ansiedad, todo temor de nuestras vidas, y que nuestros corazones, nuestras mentes sean llenas del poder del Espíritu Santo. Señor, llena de gozo, llena de paz nuestros corazones, y cualquier necesidad, Señor, esta mañana la ponemos en tus manos, reconociendo, Señor, que solo tú nos puedes ayudar. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien te damos gracias, Señor. Amén y amén. El tema para esta mañana es: revisa
tu entorno. Entorno es todo lo que nos rodea. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué es eso que nos rodea a cada uno de nosotros? Nuestra familia, por supuesto, es parte de nuestro entorno. Nuestros vecinos donde vivimos son parte de nuestro entorno. Los hermanos en la iglesia son parte de nuestro entorno. Nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio son parte de nuestro entorno. Ahora yo quiero formularle otra pregunta. No todo lo que nos rodea, lo que es nuestro entorno, es bueno. ¿Escuchó? No todo lo que tenemos en nuestro entorno, a nuestro alrededor, es bueno. ¿Por qué? Porque hay gente que lejos de construir o ayudarnos a construir, está derribando. Hay gente que lejos de ayudarnos a avanzar, nos está echando zancadilla para que nos caigamos. Hay gente que no la quiere ver prosperada. Hay gente que la quiere, como decimos en buen salvadoreño, comiéndonos siempre las uñas. Nos quieren ver caídos, nos quieren ver derrotados. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero esta mañana enfatizar? Tenemos que revisar nuestro entorno. Muchas veces las cosas no caminan como nosotros queremos. Muchas veces las cosas no funcionan como nosotros lo deseamos. Pero muchas veces nosotros buscamos culpables, le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a cualquier otra persona, pero no nos hemos tomado el tiempo de detenernos y revisar qué está pasando. Entonces, tenemos que revisar ese entorno, que es el ambiente que nos rodea. ¿Saben? En cualquier lugar, en cualquier institución donde uno va, en una empresa, en una escuela, en una universidad, aún en la misma iglesia, hay reglas, digámoslo que hay reglas y hay leyes y ordenanzas que hay que respetar. A usted, cuando uno trabaja en los horarios, a usted le dan una hora de entrada y hay una hora de almuerzo, hay un tiempo para almorzar, hay una hora de salida. Pero ¿qué pasa si yo todos los días a mi trabajo llego tarde? Soy el próximo candidato a que me saquen, a que me despidan, por no respetar las leyes o las políticas de la empresa. Y cuando eso sucede en cualquier institución, pues consecuencias van a haber. Y en la vida cristiana no es la excepción. Usted me dirá, hermano, pero aquí nunca me han dado un manual de políticas de la iglesia. Aquí están. Por ponerle un ejemplo, la Biblia nos enseña a amar al prójimo. Muchos no lo hacemos. Amar y respetar a Dios muchas veces no lo saltamos. Entonces hay un manual también en la vida cristiana. Y cuando nosotros en la vida cristiana o en cualquier otra institución no respetamos las políticas, las leyes que la institución tiene, consecuencias van a haber. Y en el caso del pasaje que ahora leíamos, Israel había recién salido de la esclavitud de Egipto. Dios los había sacado, les había demostrado su poder, le había manifestado de muchas maneras. Ellos habían visto, habían sido testigos del poder de Dios. Como Dios había enviado 10 plagas a Egipto, como ellos salieron con las manos llenas de tesoros de Egipto, como Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran en seco. Luego los acompañó con una columna de fuego, una columna de nubes para protegerlos. Y en este momento de la conquista, ellos se enfrentan en una situación. Había un pueblo por allí llamado Jai. Un pueblo que, como leíamos allí, dice que no era un pueblo muy numeroso. Y ellos se confiaron. Dijeron, no son muchos, que solo vayan o 2,000 o 3,000 hombres. Podemos vencerlos. Podemos conquistarlos, porque ese era el objetivo de Israel, ir conquistando pueblos, ir conquistando naciones, reyes, para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido. Pero alguien por ahí se le había olvidado de lo que Dios les había dicho. Y nos pasa a muchos,
que se nos olvida lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. ¿Y sabe cuál era el detalle? Dios les había dicho que no tenían que tomar nada del anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Era difícil lo que Dios les había dicho? No, no era difícil. Yo les digo, vayan, pero no tomen nada de los anatemas. Y nada es nada. Pero miren, en esa conquista, en lo que ellos iban, hubo alguien llamado Acán, que cuando andaba allá, era un guerrero también, era de aquellos que andaban peleando, andaban en el grupo, pero él andaba a otro pensamiento, él andaba con otro objetivo. Y dice que vio un lingote de oro, atractivo, vio un manto bonito ahí, un manto babilónico, y dijo, esto está bonito, me lo voy a llevar. Y lo agarró. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que el mundo nos presenta atractivos y nos dejamos llevar? Nos dejamos llevar sin ponernos a pensar en los resultados y en las consecuencias posteriores. Vino Acán, agarró aquello que Dios les había dicho que no agarraran, y yo me imagino que cuando Acán lo hizo, volteó a ver para todos lados, volteó a ver para atrás, dijo, no, Josué no está, lo agarró y lo escondió. Probablemente nadie lo vio humanamente, y se lo llevó para su tienda, y allá en su tienda lo escondió bien, de tal manera que ni la PNC lo había encontrado. Lo escondió, y él, creyendo que todo estaba bien, allí lo tenía en su casa. Pero sabe, el resultado muchas veces de nuestras acciones no solamente nos va a afectar a nosotros personalmente, muchas veces afecta a nuestro entorno familiar, afecta a la iglesia, afecta a la sociedad, afecta a muchas áreas en las que nosotros muchas veces no nos imaginamos que nos va a afectar. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que en esta oportunidad, cuando Josué designa a esos hombres que vayan a conquistar Jai, una nación pequeña, un grupo pequeño de hombres, dice que le sacaron carrera al pueblo de Israel. Y no solamente le sacaron carrera, sino que mataron 36 hombres de aquellos que habían ido a enfrentar al grupo. Entonces la pregunta es, ¿a dónde estaba el Dios poderoso que acompañaba a los israelitas? Cualquiera pudiese decir, los abandonó, los dejó allí a la merced de lo que pudiese pasar. El problema era de que en medio de ellos había pecado. Había alguien que había desobedecido. Había alguien que había desobedecido las leyes que Dios les había dado. Ahora, recordémonos que Josué era el líder que Dios había levantado. Josué era la persona que Dios había designado después de Moisés para asignarle el trabajo de la conquista. Josué tenía la visión de lo que Dios estaba haciendo con la nación de Israel. Como en la iglesia. Nosotros tenemos aquí en la iglesia un pastor. El pastor tiene la visión de lo que Dios está haciendo en este lugar. Pero siempre habrá personas que muchas veces no están de acuerdo con la visión del pastor. Entonces Josué tenía claro que Dios lo había levantado para conquistar. ¿Y por qué? Porque tenía todo el apoyo de parte de Dios. Dios quería que dependieran de Él, que confiaran en Él. Por eso Dios les había demostrado su poder muchas veces. Y siempre nos vamos a encontrar con personas que no quieran abrazar esa visión de parte de Dios. Yo recuerdo que cuando se inició la obra en este lugar, me refiero a la obra en cuanto a este local. Nosotros estábamos allá abajo en el pasaje 3, perdón. Allí estábamos en una esquina, pequeñito, y ya el pastor lo ha dicho muchas veces. Éramos poquitos los que nos congregábamos. Si en el local solo cabíamos así todos apretados, lo máximo 50. Y como iglesia no teníamos los recursos para poder comprar un terreno, mucho menos para construir. Pero ¿saben qué hicimos?
Un día después de un culto de las 9:30 de la mañana, venimos a orar a este lugar. Aquí ya los que tenemos años recordamos que aquí era un basurero, fue un taller de buses y allí había un cerco que nosotros nos lo saltamos, nos pasamos el cerco, violamos la ley porque era propiedad privada, pero nos metimos y venimos a orar, a declararle a Dios que queríamos este lugar para construir la iglesia. Hubo personas que dijeron, estos están locos, ¿cómo van a comprar? ¿Cómo van a construir? Pero aquí estamos, Dios fue bueno, Dios fue fiel. ¿Por qué? Porque muchos abrazamos la visión que el pastor tuvo. Cualquiera hubiera dicho, no hombre, ¿y qué vamos a ir a hacer allí? Con que antes alquilamos aquí, mucho menos vamos a tener para pagar un terreno y para poder construir. Pero muchos también abrazamos la visión del pastor para poder conquistar la tierra que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces, volvamos a la lectura que tenemos en el libro de Josué y veamos siempre allí en el capítulo 7 que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios. El versículo 2, después Josué envió hombres desde Jericó a Jai que estaban junto a Bectaven hacia el oriente de Betel y les habló diciendo, subid y reconocer la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Jai. Dice el versículo 3, volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2 o 3 mil hombres y tomarán a Jai, no fatigues todo el pueblo yendo allá porque son pocos. Ellos confiaban, sabían que podían hacerlo. Y dice el versículo 4, y subieron allá del pueblo como 3 mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció, y vino a ser como agua. Vea, un acontecimiento que pudiese haber sido sencillo, que pudo haber sido fácil, porque no iban ellos en el nombre de ellos, sino que iban en el nombre de Jehová. Pero en este caso les salieron mal los planes. Los hombres los siguieron, mataron 36 hombres, y ¿cuál fue el resultado? Dice que el pueblo desfalleció. Desfalleció porque habían sido derrotados. ¿Por qué? Porque alguien no obedeció el mandamiento que Dios les había dado. Entonces, Acán, que fue el responsable en esta oportunidad, había tomado un manto babilónico, 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos. El mundo nos ofrece muchas cosas atractivas. Acán se hubiera evitado muchos problemas si hubiera obedecido. Problemas que no solamente lo afectaron a él, sino que afectaron en esta oportunidad a la nación y a la familia. Recordemos esto que todos sabemos: toda acción tiene una reacción, sea positiva o sea negativa. Entonces, esto que resultó provocó la ira de Dios. Provocó la ira de Dios. Entonces, como consecuencia, este pecado tuvo consecuencias inmediatas. Josué había mandado a reconocer la tierra de Jai, que estaba situada al norte de Betel, al norte de Jericó, a una distancia entre 10 a 12 millas. Entonces, solo subieron, ya dijimos, 3 mil hombres, pero los de Jai los derrotaron. Cayeron como en un torbellino, en baches y en pozos cuando ellos venían huyendo. Ahora, revisemos nuestro entorno. ¿Cuáles son aquellas cosas que a nosotros nos están impidiendo avanzar? Muchas veces nuestros amigos no nos impiden a nosotros el poder avanzar. Y muchos decimos, es que mi mejor amigo, es que mi mejor amiga. Pero tenemos que revisar y tenemos que evaluar de qué personas nosotros estamos rodeados.
Muchas veces las iglesias no prosperan. Y no prosperan por el entorno en el que estamos rodeados. Escuchando yo un sermón de uno de los predicadores internacionales, dice que tenía en su equipo de trabajo una persona que lo apoyaba, una persona que trabajaba con él, y cuando comenzó a trabajar era una persona que siempre estaba presente en cualquier proyecto, se prestaba para colaborar, se prestaba para trabajar, se prestaba para sacar adelante cada uno de los proyectos de la iglesia. Pero de repente la persona comenzó a tener oposición, y cuando en cierta oportunidad el pastor le dijo, y le planteó uno de los proyectos que tenían como iglesia, entonces dice de que la persona comenzó con una actitud negativa a decirle, no tenemos los recursos, no podemos. Entonces el pastor, como yo decía hace un momento, es al que Dios le da la visión. Él sabía, es cierto, lo que la persona le estaba diciendo era cierto, no habían recursos, no habían posibilidades. Pero como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, nuestra confianza no está puesta en el hombre, no está puesta en las personas, sino que está puesta en Dios. Entonces él dijo en su mente, es cierto lo que él dice, pero mi confianza está puesta en Dios. Y él no desistió, él no desfalleció su ánimo por sacar adelante aquel proyecto que Dios había puesto en su corazón. Pero muchas veces es necesario apartar de nuestras vidas a aquellas personas que no nos están apoyando. Entonces este pastor, en un momento determinado, él le clamó a Dios y dijo, Señor, ¿qué hago? Lo que el hermano dice es cierto, pero yo he creído en ti y sé que lo vamos a lograr. Entonces Dios le dijo, apártalo, le dijo. Entonces vino el pastor y le dijo, hermano, le agradezco por el tiempo que usted ha estado colaborando conmigo, pero hasta aquí llegamos. Lo sacó del equipo de trabajo, porque no podemos nosotros muchas veces tener personas que no están aportando. Es necesario que revisemos nuestro entorno. Entonces dice que el pastor le dijo, ya no necesito que trabaje conmigo, porque era parte del equipo de trabajo, pero también era empleado de la institución. Y dice que el pastor, cuando él hizo eso, el proyecto salió adelante. Muchas veces nosotros en nuestra vida secular necesitamos revisar nuestro entorno, necesitamos revisar de qué personas nos estamos rodeando para que nos demos cuenta si estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Sabe que muchas veces nuestros amigos de las personas que nos rodeamos son personas de allá afuera? Y no digo que esté mala, no, nosotros tenemos que hablarle a todo mundo, tenemos que llevarle el evangelio a todas partes, y toda persona que se nos ponga enfrente tenemos que hablarle de Cristo, pero tenemos que revisar nuestro entorno, de qué personas nosotros nos estamos rodeando, de qué personas tenemos que nosotros elegir para que sean nuestros amigos, aunque muchas veces eso es difícil tomar decisiones. Ay, es que es mi comadre. No me puedo retirar de mi comadre. Y la comadre es la que para el 24 de diciembre le invita a la casa. Échese un traguito, le dice. Celebremos la Navidad. Es la comadre, el compadre que le dice, mira, bailemos y no es malo. Bailemos con los hermanos Flores, al final son hermanos, ¿verdad? Y se echan el cumbión ahí. Pero es el compadre. Entonces tenemos que revisar nuestro entorno. Si el compadre es el que me está alejando de Dios, pues no le voy a dejar de hablar, por supuesto que no. Pero yo le voy a decir, mire, hoy no le puedo acompañar. Tengo culto en la iglesia. Y allá vamos a estar celebrando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que nació, se entregó y dio su vida por mí. Lo invito. Hágalo al revés, que ya no sea él quien lo invite, sino que invítelo usted y tráigalo a la iglesia. Pero muchas veces nos cuesta tomar decisiones. O en nuestra propia familia sucede. Hay veces nuestras propias familias nos dicen, y ya vas otra vez para la iglesia, y no te aburrís. Mi papá le decía a mi mamá, vos algo te tenés con el pastor, le decía.
Porque mi mamá agarraba la Biblia y nos agarraba a mí y a mis hermanos cuando estábamos pequeños y nos íbamos para la iglesia. Íbamos a vigilia, íbamos por todas partes. Entonces, pero ¿qué tal si mi mamá le hubiera hecho caso a mi papá? Aunque hay hombres que son amenazantes. Y le digan a la mujer, mira, no salgas, atenete a las consecuencias si te vas. Pero tenemos que tomar muchas veces decisiones. Tenemos que tomar muchas veces decisiones. Y somos nosotros los que tenemos que actuar. Veamos qué dice Primera de Corintios 5:6. Primera de Corintios 5:6 dice la palabra de Dios. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, pequeñas cosas que muchas veces nosotros dejamos entrar en nuestras vidas, en nuestro corazón, nos afectan. Y Dios lo que quiere que cada uno de nosotros, por eso dice Dios que tenemos que ser santos. ¿Y sabe qué significa la palabra santo? Apartados para Dios. Así que si usted y yo queremos ser santos, tenemos que ser apartados para Dios. Por eso Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Porque quería que fuera un pueblo especial, un pueblo apartado, que fuera una nación diferente a todas las demás naciones. ¿Y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Que seamos diferentes. Dice allá en Pedro que Dios nos ha escogido para que seamos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que muchas veces nos gusta? Andar en medio de, perdónenme la palabra, en medio de la chusma. Usted y yo tenemos que ser luz donde quiera que vayamos. Luz, tenemos que resplandecer. Tenemos que brillar la luz de Cristo, reflejar el amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Tenemos que reflejar en cada uno de nosotros el amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tenemos que ser mejores personas. Tenemos que ser mejores cristianos, mejores estudiantes, mejores trabajadores. Pero muchas veces nosotros los cristianos somos todo lo contrario. Somos los que llegamos tarde a la empresa. Somos de los que venimos tarde a la iglesia. Somos de los que hacemos las cosas a medias. No, tiene que ser todo lo contrario. Reflejar el amor de Cristo. Eso era lo que Dios quería de Israel, que fueran una nación diferente. Por eso le dio leyes, por eso le dio estatutos, para que se guiaran en base a esos estatutos. Y nosotros no somos la excepción. La palabra de Dios es el manual de nuestras vidas, para que caminemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y volviendo al pasaje que leíamos, cuando Josué se dio cuenta de que habían sido derrotados, Josué se hizo la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Si Dios no va con nosotros, pues, si no ya Dios hizo maravillas. ¿En cuántos de nosotros Dios ha hecho cosas maravillosas? En todos. Pero hay veces las cosas no nos salen, cosas sencillas, no nos resultan. Y nos hacemos la pregunta, y bueno, ¿y qué pasó? Si oré, si ayuné, si fui a la iglesia, fui el sábado de milagros, y no pasa nada. Tenemos que detenernos y reflexionar qué está pasando, revisar nuestro entorno. Y Josué, como dice allí, la palabra de Dios dice que se rasgó sus vestidos, él y los ancianos. Pero algo que a mí me gusta de Josué y me gusta de Moisés es que ante una situación difícil le consultaban a Dios. No le iban a consultar a la vecina, no le iban a consultar al compadre, no, le consultaban a Dios. Y como Dios todo lo sabe, Dios le dijo a Josué, hay un anatema en medio del pueblo. Acán creyó que nadie lo había visto. Allá tenía guardado la plata, allá tenía guardado el oro, allá tenía guardado el manto en su casita, bien bonito. Acán dijo, ya la hice, pero no se daba cuenta de que Dios lo tenía en la mira. Vino Josué y oró, y paso a paso Dios le reveló quién era el culpable.
Y fue Josué de tribu, los convocó hasta que llegaron al meollo del problema. Y cuando Josué sabía quién era el causante del problema, fue a la fiscalía a que le dieran una orden de cateo. Y con la orden de cateo llegaron al campamento, a la casa de Acán, y tocaron la puerta. La policía dijeron: abra. Y le dijeron: tú eres el culpable. Y comenzaron a buscarle, y efectivamente ahí encontraron el resultado del pecado. Ahí estaba la evidencia. ¿Y cuál fue el resultado? Sacaron a Acán, a él y a su familia, y los apedrearon. Murieron. ¿Por qué? Por no haber obedecido la ley de Dios. Y no solamente Acán fue el afectado, fue la nación completa, porque tuvieron la derrota ahí en Jai. Pero cuando Acán y su familia fueron apedreados, los israelitas volvieron, porque tenían que conquistar Jai. Volvieron a ir a conquistar Jai, y el resultado fue el que ellos esperaban: conquistaron la ciudad. Pero cuando quitaron de en medio de ellos al anatema, cuando quitaron de en medio de ellos al pecador. Entonces muchas cosas no resultan en nuestras vidas porque no estamos quitando de en medio nuestro aquellas cosas que no nos permiten el poder avanzar. Podría decir cualquiera: mire, el teléfono en nuestras vidas puede hacer que no nos esté permitiendo avanzar. El teléfono es una gran herramienta. Aquí usted tiene el mundo a su alcance, pero también puede ser su perdición. Entonces usted y yo sabemos cuáles son aquellas cosas que nos están alejando de Dios. Es que mire, yo cuando paso por allí y siento el olor a carne asada, me dan ganas de entrar a comer. Pero muchos entran a comer, pero también a otra cosa. Mejor no pase por allí. Sí, si esa va a ser su perdición, mejor no pase. Es que mire, yo cuando oigo los hermanos Flores, viera que el pie se me empieza a mover. Amárreselo para que no le dé esas ganas de bailar. Es que mire, ya viene diciembre y en la empresa hacen una fiesta navideña y ahí hay comida y ahí ves, bueno, vaya, si no es obligación. Pero como nos gusta bailar, ahí vamos, ¿verdad? Somos el primero en anotarnos para ir a la fiesta, pero si sabe que esa va a ser su perdición, no vaya. Véngase para la iglesia mejor. Sí, tenemos nosotros que quitar de nuestras vidas, revisar nuestro entorno y quitar de nuestras vidas todo aquello que no nos permita avanzar, todo aquello que no nos permita que Dios nos bendiga. Así que, así como en este caso de que ahora hemos tomado de referencia, tenemos nosotros que revisar nuestro entorno. Revise su entorno. No sé qué tan grande sea su entorno, pero revisémoslo y vayamos conquistando las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Josué, un hombre que tenía el respaldo de Dios, supo qué hacer en ese momento difícil. Muchas veces nosotros estamos atravesando problemas que no vemos la bendición de Dios, pero nos quedamos estancados. Nos quedamos lamentándonos, llorando por lo que está pasando, cuando nosotros deberíamos de ver nuestro entorno y ver por qué estamos en ese momento de estancamiento en nuestra vida cristiana, en nuestra vida secular. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos prosperados, como dice allá la carta de Juan, y que seamos prosperados en todo. Pero revisemos qué está pasando, porque muchas veces eso en nuestra vida no está sucediendo. Regálele un fuerte aplauso esta mañana a Dios. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre una vez más. Te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre tu palabra trae ese consejo a cada una de nuestras vidas. Esta mañana, Señor, te pedimos perdón porque probablemente no una, sino que muchas veces nos hemos equivocado. No hemos obedecido tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, Señor, y nos ha ido mal. Hemos fracasado, no hemos avanzado, nos hemos estancado. No hemos visto, Señor, nuestra prosperidad.
pero no nos hemos dado cuenta de nuestro entorno, qué es lo que nos está afectando. Pero esta mañana, Señor, aquí estamos, reconociendo nuestras faltas, nuestros errores delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras malas actitudes, por nuestros pecados, por todas aquellas cosas con que te hayamos ofendido. Pero esta mañana, Señor, nos levantamos una vez más con la frente en alto, Señor, sabiendo que tú vas con nosotros, que tú vas al frente, Señor, abriendo camino, y que nosotros vamos conquistando esas bendiciones que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Queremos honrarte, queremos amarte, queremos adorarte como solo tú te lo mereces. Yo te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos presentes esta mañana en este local, por nombre, por familia, Señor, para que nos ayudes a hacer luz en medio de tanta oscuridad. Que tu gloria, tu amor se refleje en nuestras vidas, en nuestro rostro, en nuestra sonrisa, Señor, en nuestra conducta. Que nuestro testimonio, Señor, sea digno ante las personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a donde quiera que vayamos, oh Dios, podamos resplandecer tu gloria, Señor. Ayúdanos, bendito Dios. Yo te ruego, Señor, esta mañana por aquellos que están atravesando situaciones difíciles, problemas, enfermedades, escasez, Señor, problemas familiares, legales, financieros, Señor, para que nos ayudes, oh Dios. Que una vez más extiendas tu mano de poder, tu mano de misericordia, y nos puedas ayudar, Señor. Muchísimas gracias, Señor, esta mañana. Bendice a aquellos que nos escuchan también en la intimidad de sus hogares, Señor. Yo no sé cuál es el problema por el cual puedan estar atravesando. Por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten tristes, abandonados, Señor. Por aquellos que no encuentran una salida, Señor, a su situación, a ese problema, a esa enfermedad. Ahora, Señor, te pido, seas propicio a sus vidas. Que allí donde están, Señor, tú puedas tocar sus vidas, sus corazones, puedas consolarlos, puedas sanarlos, puedas animarlos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Esta mañana oramos, Señor, para que tu misericordia sea sobre cada una de sus vidas. Y para aquellos que no conocen a Jesús, quizás allí en la intimidad de su hogar, usted que nos escucha, esta mañana Dios ha hablado a su vida, Dios ha tocado su corazón. Abra su corazón, abra su vida y entréguele su corazón a Jesucristo. Yo le invito que con mucha fe, con todo su corazón, usted pueda repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Soy pecador, me arrepiento, salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi alma el día de hoy. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Señor, gracias esta mañana por la oportunidad que nos diste de reunirnos. A ti todo honor y toda gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Si nos puede acompañar.